temas para aprender y reflexionar. Cada día tenemos un tema diferente con un especialista. Diversos temas se han presentado y el día de hoy me da gusto, primero que nada, saludar a la doctora Covadonga Sánchez Pérez y a la doctora Imel Romero Miranda, que están aquí con nosotros. Estamos acompañando a la doctora Heidi Susana Hernández Vargas, a quien saludo esta noche. El tema es educación inclusiva, evaluación inclusiva. Así es que me da gusto verlas a la doctora Covadonga, que se encuentra precisamente en, en Puebla. Allá está en Puebla ahorita. Mañana tenemos un evento académico y la doctora Imet se encuentra en la Ciudad de México, en el oriente de esta ciudad. Así es que me da mucho gusto saludarlos y vamos a iniciar con la doctora Heidi. Un tema me parece muy interesante, así es que tiene el micrófono y la pantalla. Muchas gracias, doctor Quiles. Muchas gracias a todos los que se conectan y que en este viernes, en lugar de hacer un viernes social, prefieren también estar conectados para poder compartir un poco de esta experiencia. El día de hoy vamos a hablar sobre la evaluación inclusiva. Ustedes estarán preguntando, bueno, son dos conceptos como que pareciera muy específico uno del otro, ¿verdad? Porque hablar de evaluación inclusiva es ya hablar en términos de dos conceptos totalmente que se han abordado por separado. Generalmente hablamos de educación inclusiva o hablamos de evaluación y sus diferentes modalidades, como es la evaluación formativa, sumativa, etcétera. Entonces, vamos a apoyarnos con una presentación, porque creo que aparte de esta charla, podemos ir observando pues algunos aspectos centrales de esto que vamos a hablar el día de hoy de evaluación inclusiva. Podemos ver aquí en la pantalla y vamos a separar los dos conceptos, inclusión y evaluación. Vamos a ver, inclusión. Vamos a recordar rápidamente que la inclusión tiene pues esta parte conceptual acuñada no en un autor, ¿no? Sino más bien se consolida con dos hitos institucionales que tenemos allá al ladito, que es la Conferencia de Yoptien de 1990 y la Declaración de Salamanca de 1994, ¿sí? Y obviamente estas dos instituciones, hitos institucionales, pues son inspiración para algunos autores como Mail Ainscombe y Tony Booth en el momento de crear este índice de inclusión. Un índice de inclusión que lo que presenta más allá de poder ser una propuesta, presenta de alguna manera un proceso continuo. No es como, sí trae unos indicadores por cada dimensión, que trae algunas preguntitas, muy interesante para ir checando si una institución o una escuela realmente es inclusiva. Pero la inclusión no se da por obra de magia, no se da como un resultado, sino más bien se da en este proceso en donde poco a poco se va trabajando. em, ¿Cuáles son esas barreras para el aprendizaje y participación que en las escuelas se aprecian y cómo poder ir eliminándolas? Eso es lo que ustedes ven aquí en la pantalla en ese librito verde de May Ainscombe y Tony Booth. ¿Por qué hablar de inclusión desde el inicio? Porque hay ciertamente unos antecedentes en relación a esta de lo que es la diversidad. Pero lo que actualmente trabajamos y desde los diferentes documentos normativos, desde esta parte pedagógica que tendríamos que estar implementando, pues es el término de inclusión. Entonces, bueno, después de que estamos viendo el trabajo de May Ainscombe y Tony Booth, vamos a ver ahí un librito azul, ¿verdad? Que es únicamente la representación para hablar de Susan y William Steinbach. Ellos fueron los pioneros en la transición de lo que en algún momento la educación especial fue en un terreno clínico a este trabajo de la inclusión. Ojo, cuando hablo de educación especial, lo hablo como un referente de donde se toma esta parte de la inclusión.
Pero la inclusión no es solo educación especial. La inclusión somos todos. Somos toda esta diferencia cultural, lingüística, económica, social, etcétera. O sea, la inclusión es todo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos aquí con Susan y William Steinbach en este libro, van a encontrar que definen a esta escuela inclusiva como aquel lugar a donde van todas las niñas y los niños que pertenecen a ese centro educativo, que aprenden juntos, pero que son valorados sin distinción de esas diferencias, ¿sí? Adelante tenemos este librito rojo que representa un trabajo de Gerardo Echeita. Él es uno de los teóricos más influyentes cuando hablamos no solamente de la inclusión, sino del derecho a la educación de todos, ¿sí? Y que para poder tener este derecho y ejercicio de la educación para todos, se requiere de tener condiciones necesarias para transformar los sistemas escolares, ¿sí? Aquí es interesante, cuando nos acostamos en una cama, ¿sí? La cama obviamente tiene que ser un tamaño estándar, ¿verdad? Y entonces, si nos sobran pies, pues no vamos a cortarle a los pies a la cama. Digo, perdón, no nos vamos a cortar los pies nosotros, sino le vamos a aumentar al tamaño a la cama, ¿no? Entonces, algo así propone en esta parte de generar los sistemas escolares, ¿sí? La transformación, no al revés, no transformamos a los alumnos. Los sistemas se transforman para dar respuesta a todos los alumnos. Y bueno, más adelantito van a ver lo que representa en ese texto, que a lo mejor no se ve muy bien, pero es el pretexto para que ustedes puedan recurrir a él, de Rosa Blanco, ¿sí? Esta experta latinoamericana que trabajó en la UNESCO y que aportó a la visión de que la inclusión, ¿sí? Realmente se ejerce cuando se responde a las características y a las potencialidades de cada uno de nuestros alumnos, ¿no? Y bueno, este marco internacional en donde aterriza en el marco legal de la educación inclusiva en México. Y en esta educación inclusiva en México, pues obviamente está desde el artículo tercero constitucional, está en la Ley General de Educación, está en la Ley para Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, está en muchas partes, por eso le pongo etcétera, ¿no? Pero bueno, ahora en la siguiente diapositiva vamos a entrar a esta parte de la evaluación, ese concepto. Es más común que ustedes escuchen el concepto de evaluación formativa. Y ese concepto de evaluación formativa, pues ya tiene muchos años, ¿no? Tiene desde los autores como Scriven, ¿no? Más recientes, Rebeca Anijovic y Ángel Díaz Barriga. Y hablan de varias características y en este enfoque de la evaluación formativa, pues tiene algo muy en común con estos pilares de la inclusión, que es pues la eliminación de barreras para el aprendizaje, ¿sí? Pero fíjense que después de estar estudiando a Ángel Díaz Barriga, yo me encontré a otros teóricos que hablan en sí mismos de evaluación inclusiva. Ya adivinen qué, no lo habla solo para educación básica, lo habla para educación superior. Estos autores que ahorita les voy a compartir se hablan en la educación superior, ¿sí? Y vamos a encontrar, por ejemplo, aquí un concepto de evaluación inclusiva. Ese concepto de evaluación inclusiva viene acuñándose por algunos teóricos a mediados de la década del 2020, ¿sí? O sea, muy, muy reciente, con británicos como Judith Waterfield y Bob West. Ellos como pioneros estuvieron a cargo de un proyecto que ahí, por ahí se ve que es un proyecto en donde se le llamó, un proyecto británico se llamó Space. En ese proyecto, ellos empezaron a darse cuenta que lo más importante no es generar un examen o una evaluación para los alumnos y después de que no funcionó, entonces hacer una individual para otro alumno. No, ellos concluyeron que la evaluación debe de ser flexible, sí, pero las modificaciones y esos arreglos especiales que se hacen se deben de prever, no se deben de hacer en última hora,
¿sí? Y por su parte, también por ahí del 2010 tenemos a Mary Hopkins. Esta investigadora también se empieza a dar cuenta que cuando hablamos de la evaluación inclusiva, pues realmente lo que tenemos que realizar es realmente diseñar para todos lo que se requiere con esa gran gama de facilidad y flexibilidad para que nosotros podamos recuperar toda la información necesaria de los alumnos sobre los aprendizajes, sobre las dinámicas, pero que nos lleva obviamente a darnos cuenta que todos pueden ser evaluados de manera diferente, ¿sí? Y entonces Mary Hopkins en el 2010 nos habla de un concepto de evaluación inclusiva y nos dice, esta evaluación inclusiva no es más que el diseño y uso de métodos y prácticas de evaluación que sean justos y efectivos para que permita que todos los estudiantes puedan demostrar pues sus saberes, ¿sí? Lo que entiendan, lo que pueden hacer, ¿sí? Fíjense como si fuera este concepto de evaluación inclusiva, un híbrido entre evaluación formativa, ¿verdad? Y educación inclusiva. A mí me lo parece, ¿sí? Pero es muy interesante porque además lo hacen para educación superior, lo que todavía no hemos logrado aquí en México y que no pierdo la esperanza porque yo sí soy de las personas optimistas que podemos lograr esta parte de la inclusión en todos los niveles educativos, ¿no? Entonces, bueno, este marco teórico de Mary Hopkins, eh, pues es el más sólido que ahorita hemos tenido en relación al concepto. Pero hay otro autor que también les puse ahí la fotito para que lo vayamos reconociendo, ¿sí? Y este investigador es Juuso Nieminen, ¿sí? Juuso Nieminen es uno de los más principales representantes de la evaluación en el terreno de eh, el nivel superior, ¿sí? Y empieza a hacer varias investigaciones acerca de la evaluación inclusiva, ¿sí? Vamos a ver por qué es importante este autor. A mí me lo pareció, no sé ustedes me lo van a decir, ahí me lo pueden poner en el chat. Vamos a ver la siguiente diapositiva. En esta diapositiva vamos a ver cómo Nieminen nos dice, hay 5 principios prácticos para la evaluación inclusiva. El primero, y aquí parece que escucho al doctor Quiles en varias conferencias que él nos ha proporcionado cuando dice, hay que repensar las adaptaciones y ajustes, ¿sí? Cuando hablamos de ajustes, ¿sí? Hablamos de una persona, de un sujeto, ¿sí? Igual la adaptación. ¿Qué tendríamos que repensar? Que hay que hacer un diseño que sea accesible, que sea de raíz, no que se haga inmediatamente, sino que sea de raíz. Pero además que este diseño, ¿sí? Sí sea para todo el grupo, no sea solamente para uno. Aquí lo que hacemos entonces es evitar diagnósticos médicos, evitar diagnósticos que no nos corresponden como docentes y esos también diagnósticos burocráticos para obviamente tener a la mano herramientas de apoyo como docentes que nos permitan tener la facilidad de ofrecer a todos los alumnos opciones diferentes, ¿sí? Aquí obviamente entonces se habla de flexibilidad, ¿sí? Y esta flexibilidad es por defecto, no por excepción a una persona, a un estudiante. Es flexibilidad para todos. Y cuando nos dice luego, en otro momento, el doctor Quiles nos dice, yo a mí no me gusta hablar de la capacidad, yo lo he escuchado en varias conferencias y charlas, y dice el doctor, a mí no me gusta hablar de la capacidad. Me uno al doctor y encuentro el sustento en este autor. Cuando dice, este trabajo en grupo es anticapacitista. ¿Por qué? Porque no podemos hablar como si fuéramos latas
de frijoles, de crema, que todos los individuos tenemos cierta capacidad, ¿verdad? No, tenemos habilidades diferentes. Incluso ayer la doctora Aimé nos hablaba de esas inteligencias múltiples, ¿no? Entonces, justo, hablamos que en un grupo de estudiantes, sea cual sea el nivel, hay personas con diferentes habilidades, no capacidades. Por eso es un trabajo anticapacitista, ¿sí? No podemos medir a una norma igual, no podemos homogeneizar. Tenemos que eliminar esos exámenes tradicionales y tenemos que realizar en el contexto o en los contextos la identificación que caracteriza a cada uno de nuestros estudiantes para poder llevar a cabo una evaluación inclusiva, ¿sí? Tercer aspecto que nos plantea este autor, les digo, a mí me maravilla esto que he encontrado, ustedes son los primeros en que estoy compartiendo esta experiencia, y nos habla justamente celebrar la diversidad humana en la evaluación. ¿Por qué celebrar? ¿Sí? Porque ya no vamos a hablar de esta evaluación estandarizada, de todos tienen que realizar lo mismo y demostrar lo mismo. No, aquí se propone diferentes y múltiples alternativas, formatos, materiales, vías sensoriales en las que los alumnos pueden demostrar lo que saben, lo que quieren saber, lo que identificaron que aún no saben pero quieren saber, sus retos, ¿sí? Esta, este aspecto de celebrar significa premiar la originalidad de cómo aprende cada alumno. Y cada alumno aprende diferente y cada alumno demuestra lo que aprendió de manera diferente. Si ahorita nosotros nos ponemos a pensar que quizá lo que aprendimos en la universidad hoy lo vamos replanteando, ¿sí? Y lo vamos mostrando ante diferentes experiencias y ante diferentes retos, la forma en cómo lo aprendimos. Por eso hay que celebrarlo. El cuarto nos habla de la co-creación y alianzas con los estudiantes. Y aquí nos habla de romper esa jerarquía vertical de yo soy el maestro y yo evalúo a los alumnos, porque también existe la posibilidad de que en esta alianza entre los propios alumnos se apliquen lo que en algún momento se ha hablado como coevaluación, como mi compañero me ve en ese aprendizaje, como mi compañero me espejea, pero además es mi compañero de ese grupo. Entonces, vamos a quitarle esa verticalidad al docente, darle también en sus manos a los estudiantes esta oportunidad de co-crear su propia evaluación. Y cuando ellos pueden incluso crear sus propias rúbricas, listas de cotejo, observaciones de lo que van apreciando y se van compartiendo, reviste de manera diferente esa evaluación. Y por último, un quinto aspecto que nos menciona este autor es la interdependencia. Esta interdependencia no es otra cosa más que desafiar lo clásico de un hiperindividualismo a irnos a que estos alumnos van a trabajar en lo colaborativo. Y en esto colaborativo, ¿sí? Es cómo avanzamos como grupo, qué aprendimos como grupo, no solo lo que aprendió el alumno como individuo, qué aprendimos como grupo, qué nos llevamos. Porque además esto nos lleva a pensar justamente en las diferentes metodologías activas que tenemos desde la NEM, ¿sí? Y no solamente es yo aprendí, Heidi, no, ¿qué aprendimos todos en este espacio? Por eso es este quinto aspecto de interdependencia. Si se dan cuenta, si está ligado con la evaluación formativa, sí, está ligando incluso con algo que llamamos el diseño universal para el aprendizaje, el DUA 3.0. Pero si se fijan en los años en que surgen y se acuña este término de evaluación inclusiva, es diferente a DUA, ¿sí? Pero bueno, lo importante no es ver qué fue antes y qué fue después, sino cómo todos desde diferentes momentos, países y posturas, ¿no? Estamos tratando de llegar al mismo objetivo,
Y ese objetivo justo viene en la siguiente lámina. El objetivo es lo que hoy, ahora y en México tenemos, la nueva escuela mexicana. Y la nueva escuela mexicana nos dice acerca de la educación inclusiva, que tiene como propósito que se atiendan las necesidades de todos los estudiantes, independientemente de sus, aquí sí lo dice tal o pose tal cual, capacidades, antecedentes culturales o circunstancias personales. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que tenemos nosotros docentes como mexicanos? ¿Sí? Pues el que tenemos que implementar una evaluación inclusiva para superar barreras, para eliminar esos estereotipos que tenemos de que todos deben de aprender lo mismo, de que una evaluación debe de ser homogénea. Ese es nuestro principal reto. Nosotros lo que tenemos es que tenemos que desafiar esas expectativas que nosotros aprendimos en nuestras generaciones. Desafiar cualquier forma de discriminación en el ámbito educativo, cualquiera, ¿sí? ¿Y qué tenemos que garantizar? Tenemos que garantizar que realmente todos los alumnos estén en presencia, que tengan el acceso al aula y al sistema educativo, que participen. Debemos de fomentar que se involucren activamente en todas las actividades de aprendizaje, incluso en la evaluación. Y tenemos que lograr que se valore el progreso y el éxito de cada estudiante, por pequeño que sea el avance, ¿sí? Porque se toman en cuenta sus propias metas, no en relación con el otro, no el que sacó 10, no el que sacó 6, sino lo que el propio estudiante se propuso. Si se dan cuenta, aunque tratamos desde el terreno internacional y ahora llegamos hasta la parte de México, viene el momento de reflexión. Ahora ustedes reflexionen si en esas aulas en las que ustedes participan, en esas aulas que ustedes observan que les toca dirigir como directores, supervisores, ATPs, ustedes ya lograron esta evaluación inclusiva. Bueno, pues lo dejamos de tarea y quizá podremos ver algunos ejemplos prácticos de la evaluación inclusiva, pues en otro momento. Muchas gracias, doctor Quiles. Doctora Heidi, me da mucho gusto haber escuchado un tema muy interesante. La verdad que, por un lado, como ustedes hablan de evaluación inclusiva, y en general, el maestro de básica habla de evaluación formativa, ¿sí? Y ya habrá oportunidad tal vez de ir distinguiendo o separando o enlazando lo que haya que enlazar entre lo que es la evaluación inclusiva y la evaluación formativa. Porque los dos temas son interesantes, pero como ustedes lo plantean en estas unidades que son las UDEI, ¿no? Desde la Educación UDEI es especial e donde inclusiva. trabajan ustedes, porque en los demás estados de la República tengo entendido que sigue funcionando USAER, ¿sí? Y que Ujú. entonces no tenemos el mismo elemento de trabajo en el país, ¿sí? Ya esos puntos ustedes nos dirán. A mí me da mucho gusto saludar y agradecer a la doctora Heidi, porque la doctora Heidi tiene una formación también como psicóloga. Hace pocos días fue el Día del Psicólogo, así es que felicidades. También la doctora Gracias. Inés incursionó por ese terreno, pero es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra máxima casa de estudios, y también es egresada de la Universidad Pedagógica Nacional de la Unidad 098, donde estudió su maestría en educación precisamente, y es doctora en competencias educativas por el Instituto Pedagógico de Estudios Superiores de Jalisco. Además, ha facilitado muchos cursos en la Universidad Intercontinental, en los colegios
Nueva México y en otros más, ya con 30 años de trabajo en la educación especial. Es un verdadero placer tenerla en el catálogo de temas para aprender y reflexionar que hemos generado desde Quiles Latis, que ya es un grupo educativo que tiene la red doctoral para la educación mexicana. Agradecemos a todos. En el próximo programa estará dirigiendo la doctora María Covadonga Sánchez Pérez. Muchas gracias, doctora Heidi. Gracias, bonita Nos, noche. nos despedimos, nos despedimos quienes estamos aquí en la sala y quienes han compartido la publicación. Todavía no salen el número de publicaciones, el número de vistas, mejor dicho, que se van marcando, pero en cuanto las tengamos los iremos informando. Agradecemos mucho la presencia de la doctora Heidi y nos vemos en la próxima sesión con temas para aprender y reflexionar. Muchas gracias, doctora Imed, doctora Covadonga, doctora Heidi. Gracias.